compañeros. Les doy la bienvenida al panel de discusión del curso de Fundamentos del Aprendizaje. Hoy reflexionaremos sobre la pregunta central: ¿cómo los enfoques tradicionales y emergentes aportan a la comprensión del aprendizaje desde la psicología? Durante el desarrollo del curso analizaremos diversas perspectivas teóricas que nos permiten entender cómo las personas adquieren conocimiento y transforman su comportamiento. Desde los enfoques clásicos como el conductismo y el constructivismo, hasta los enfoques más recientes como el sociocultural, ecológico y digital. Cada uno ha ofrecido herramientas valiosas para comprender el proceso de aprender. A lo largo del panel, compartiremos los aprendizajes que nos dejó este ejercicio, nuestras reflexiones personales y los puntos de convergencia y contraste entre las teorías estudiadas, así como su aplicación en contextos reales. Comenzaremos con mi compañera Luz Angélica Verasti, quien nos hablará sobre los aprendizajes obtenidos desde los enfoques tradicionales. Adelante, compañera. Gracias, Yasmín. Una de las principales comprensiones que me deja este panel es que los enfoques tradicionales siguen siendo la base del aprendizaje humano. Y es que, por ejemplo, el conductismo desde Watson y Skinner nos enseñan que la conducta puede modificarse a través del esfuerzo, del refuerzo, y que los estímulos externos siguen siendo esenciales en la enseñanza estructurada. Como lo menciona Pérez Álvarez 2021. Las teorías de Skinner aún orientan la planeación educativa y los sistemas de recompensa escolar. Asimismo, el constructivismo nos recuerda que el estudiante no es un receptor pasivo, sino un constructor activo del conocimiento. Guerra García 2020 resalta que aprender implica construir significado a partir de la interacción con los demás, con la cultura y con el entorno. En resumen, aprendí que ambas posturas, aunque clásicas, siguen vivas y dialogan con las realidades educativas actuales. Bueno, de acuerdo con lo que plantea la compañera Luz Angélica, comprendí que los enfoques socioculturales aportan una mirada más amplia, donde el aprendizaje es un proceso social y contextual. Córdoba 2020 y Vygotsky, citados por Guerra García 2020, plantean que el aprendizaje depende de la mediación cultural, del lenguaje y de la interacción. Esto me permite entender que no basta con enseñar contenidos, es necesario generar entornos donde los estudiantes puedan dialogar, colaborar y construir conjuntamente el conocimiento. Aportando un poco a lo que dijo la compañera sobre el proceso activo, que es mediante el conductismo, donde se propiciona el aprendizaje. En el conductismo puede darse el aprendizaje por la relación ya conocida entre estímulo, conducta y consecuencia, la calidad de los reforzadores y los castigos que hay a través de la propia existencia de la persona. Caso, pues, un poco en línea con esa idea, está el sociocultural de Vygotsky, que apoya más de que el aprendizaje se da mediante también por la relación con el ambiente, pero donde el lenguaje es mucho más importante en ese proceso, pues, propio del aprendizaje, donde nosotros podemos tener, participar directamente con el contenido, con los contenidos, ya sea a través de la propia experiencia o a través de otro más sabido, conceptos que se han desarrollado durante este trabajo y se van a desarrollar durante este panel. Bueno, también durante el panel aprendí que las tecnologías digitales son ahora mediadores culturales poderosos, como lo afirman Cortés, Gutiérrez, et al. 2022. Le doy la palabra a mi compañera. Gracias, compañero. Bueno, yo destaco que los enfoques emergentes como el ecológico y el situado amplían significativamente nuestra comprensión del aprendizaje al reconocer que este proceso no es lineal ni aislado, sino profundamente dinámico. Muñoz Lira y Tibau 2022 sostienen que aprender está estrechamente ligado al entorno, la escuela, la comunidad y la cultura, lo que implica que cada espacio y cada interacción aportan oportunidades formativas únicas.
A partir de esto, comprendí que el aprendizaje no solo ocurre en el aula, sino que se construye de manera continua en las experiencias reales de la vida cotidiana, en los vínculos sociales, en la resolución de problemas y en la participación activa dentro del contexto donde las personas viven. Por ello, las teorías educativas deben adaptarse a los contextos locales y culturales, reconociendo las particularidades y necesidades de cada comunidad. Asimismo, aprendí, como lo plantean Miranda et al. 2024, que el aprendizaje intercultural fortalece el reconocimiento de la diversidad, promueve la empatía y fomenta relaciones más respetuosas y colaborativas. Ese enfoque no solo enriquece los procesos educativos, sino también ayuda a contribuir a formar ciudadanos capaces de convivir en sociedades diversas y de valorar las múltiples formas de ver y comprender el mundo. Gracias, compañera. En lo personal, esta experiencia me permitió ver que los enfoques tradicionales y emergentes no son opuestos, sino que se complementan. El conductismo me ayuda a entender cómo guiar la conducta y fortalecer hábitos, mientras que el constructivismo y los enfoques socioculturales me inspiran más a promover aprendizajes significativos y colaborativos. En mi futura práctica profesional como psicóloga, quiero integrar ambos, la estructura del refuerzo con la flexibilidad de la participación activa. Como dice Mansueta 2022, el aprendizaje es un proceso continuo de autorregulación donde la motivación y la observación son claves para el cambio. Esta actividad también fortaleció mis habilidades comunicativas y mi pensamiento crítico al escuchar debatir con mis compañeros. Además, este panel también me ayuda a reconocer que el aprendizaje no depende únicamente de una sola teoría, sino de la interacción entre varios factores como las emociones, el contexto, las experiencias previas también. Escuchar a mis compañeros me permitió ampliar mi mirada y entender que cada enfoque va respondiendo a las distintas necesidades, por lo que como futura profesional debo saber adaptarlos a cada situación. También reflexioné sobre mi propia manera de aprender y pude confirmar que tanto la estructura como la colaboración son importantes para mí, lo cual refuerza la idea de que integrar lo mejor de cada perspectiva en la práctica. Gracias, doy paso a la compañera Yasmín. Coincido plenamente contigo. Para mí este panel fue una oportunidad de reconocer que cada teoría responde a una necesidad social y temporal. Por ejemplo, el conductismo se enfocó en la conducta observable cuando se necesitan métodos objetivos, mientras que los enfoques actuales buscan comprender la mente, las emociones y el contexto. Aprendí que como futura profesional debo valorar el aporte histórico de cada enfoque y usarlo según la situación del aprendiz. Como señala Miranda 2024, la educación contemporánea debe promover el encuentro entre saberes, integrando lo técnico con lo humano. Le doy la palabra a mi compañero Wilson. Bueno, yo creo que es de destacar la parte donde la compañera dice sobre que los enfoques y las teorías siempre responden a una necesidad del contexto histórico. Por ejemplo, lo que hablaba sobre el conductismo. El conductismo pues nace con la idea de cubrir con esas falencias de esa necesidad de rigor científico que no cumplía el psicoanálisis de sus momentos, que de alguna manera se enfocaba mucho y desarrollaba toda su teoría alrededor de una falta de cientificidad en sus prácticas, atribuyendo de alguna manera la psicopatología a cosas totalmente que de alguna manera no se puedan observar. El conductismo entra acá y de alguna manera intenta responder, medir y observar, creo, valga la redundancia, en dichas conductas, atribuirles un significado y una razón y por qué. O sea, hay una forma más, eh, no determinar la conducta, sino de alguna manera manejarla, poder
intervenir en ella, más que de alguna manera el psicoanálisis, que es un enfoque más determinista, o por ejemplo, enfoques pues, biológicos. En mi caso, pues durante el panel también hubo un consenso de que que el aprendizaje es un proceso integral donde intervienen factores biológicos, emocionales, sociales y culturales. Vuelvo a enfatizar en el sociocultural, de que el enfoque de Vygotsky nace de alguna manera con el interés de profundizar en cómo la persona eh, tiene o desarrolla esos procesos de aprendizaje y consolida dicho aprendizaje a través del lenguaje, de contextos diferenciados, contextos socioculturales, y donde las tradiciones y estos factores genéticos propios de la crianza son importantes para entender no solo la conducta, sino los procesos de aprendizaje, valga la redundancia. Entonces, le doy la palabra a mi compañera para seguir profundizando en este tema. Y también coincidimos en que los enfoques tradicionales proporcionan estructura y rigor, mientras que los emergentes promueven flexibilidad, inclusión y sentido. Bueno, un punto de contraste importante en este caso fue el rol del docente. Desde la perspectiva conductista, el profesor se concibe principalmente como una figura directiva encargada de orientar la conducta del estudiante mediante instrucciones claras, reforzamientos y objetivos previamente definidos. En este modelo, el aprendizaje se entiende como una respuesta observable que puede moldearse a través de estímulos externos, por lo que el docente asume un papel más controlador y estructurado. Por otro lado, desde el constructivismo, el docente es visto más como un mediador que acompaña al estudiante en la construcción activa de su propio conocimiento. Aquí su función no es dirigir cada paso que ellos dan, sino crear ambientes de aprendizaje significativos, plantear preguntas que estimulen el pensamiento crítico y favorecer la exploración, la reflexión y el diálogo. En este enfoque, el aprendizaje se entiende como un proceso interno y personal, por lo que el docente facilita, orienta y apoya, pero no impone. Le doy paso a mi compañera. Gracias, compañera. Otro aspecto destacado fue reconocer la influencia de las tecnologías, en este caso como las TIC, que transformaron la forma en que aprendemos, permitiendo el acceso a comunidades virtuales de conocimiento. Además, también facilitan nuevas formas de interacción, colaboración y construcción conjunta, que pues antes veíamos que no era posible. Notamos que las tecnologías no solo acompañan el aprendizaje, sino que lo redefinen, ya que hoy los estudiantes pueden explorar, crear y resolver dudas de manera más autónoma. Esto pues nos hizo ver que como futuros psicólogos también debemos comprender el impacto emocional y social de lo digital para orientar estos procesos educativos a ser más conscientes y actualizados. Bueno, creo que este panel nos ha permitido articular la teoría y la práctica y generar un diálogo que nos ayuda a enriquecer y a fortalecer nuestras comprensiones sobre el aprendizaje humano. También a generar prácticas pedagógicas que corresponden pues a los retos actuales como la digitalización, la globalización y la transformación social, sin perder de vista la dignidad humana. Bueno, respecto al aprendizaje y a las conclusiones que podemos sacar, no sé si me parece, si se me escucha, pero bueno, analizando desde las teorías, en una comunidad indígena el aprendizaje se da mediante la tradición oral, la observación y la participación activa. Eso se relaciona con el aprendizaje situado y sociocultural de Vygotsky y Leib, donde el conocimiento se construye colectivamente en el contexto social. Importante esto, ya que de alguna manera entendemos las tradiciones, o sea, enfatizamos mucho en las tradiciones y en las expresiones culturales de las poblaciones para entender sus dinámicas de aprendizaje y pues de alguna manera los fenómenos no solo conductuales, sino sociales, sus realidades de alguna manera. Le doy la palabra a mi compañero.
Sí, como por ejemplo en las comunidades indígenas, que el aprendizaje surge del contacto directo con la naturaleza, los símbolos, la tradición oral y la participación colectiva, representando un aprendizaje situado que ocurre a través de la experiencia comunitaria. Por otro lado, en las comunidades urbanas, como lo han señalado Muñoz Lira y Tibau 2022 y Cortés Gutiérrez et al. 2022, el aprendizaje está mediado por tecnologías, educación formal y múltiples entornos digitales. Y es en estos espacios donde el conocimiento se construye mediante la interacción con sistemas escolares, las plataformas digitales, la diversidad cultural y la exposición a información de alta complejidad. Este contraste muestra que no existe un solo modo de aprender, sino múltiples formas determinadas por los entornos y herramientas dinámicas sociales. Entonces, en ambas comunidades comparten algo muy esencial, que es el aprendizaje como experiencia vital que se construye día a día. Aunque los medios, los ritmos y las condiciones en las que ese proceso ocurre pueden ser diferentes, en ambas se reconoce que aprender no es solo adquirir información, sino transformar la manera de interpretar el mundo y relacionarse con los demás. Cada comunidad aporta sus propias dinámicas, valores y prácticas, lo que da lugar a formas diversas de aprender. Sin embargo, todas coinciden en que el aprendizaje es un proceso continuo, significativo y profundamente humano, arraigado en la vida cotidiana y en las interacciones sociales. Le cedo la palabra a la compañera. Bueno, pues esto nos demuestra que las teorías del aprendizaje deben adaptarse a las realidades culturales, reconociendo de este modo la diversidad como una fuente de riqueza pedagógica. Además, también nos recuerda que no existe un único camino para aprender, porque cada comunidad, contexto y experiencia, pues aporta diferentes formas de entender el mundo o de verlo. Cuando valoramos estas diferencias, no solo fortalecemos el aprendizaje, sino que también promovemos el respeto, la inclusión y la mirada crítica frente a los procesos educativos. Como futuros profesionales, pues esto nos está invitando a diseñar intervenciones más sensibles, contextualizadas y coherentes con las necesidades reales de cada grupo. Doy paso a la compañera Yasmín. Bueno, ya para cerrar este panel, podemos afirmar que los enfoques tradicionales y emergentes aportan una visión integral del aprendizaje humano. El conductismo nos enseña a observar y a medir. El constructivismo a construir un significado. Y los enfoques emergentes a contextualizar el conocimiento en la realidad social. Como futuros psicólogos, tenemos el reto de integrar estas perspectivas para acompañar procesos educativos más humanos, inclusivos y transformadores. Por la participación en este panel.